Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kiko, soy ingeniero eléctrico y hoy vamos a resolver un problema de teoría de circuitos muy difícil de un modo muy sencillo. Y lo vamos a hacer aplicando única y exclusivamente la ley de Ohm. Nada más. ¿No os lo creéis? Vamos a ver. Este es el circuito que vamos a resolver. Se trata de un cubo en el cual, en cada una de sus aristas, hay una resistencia. Todas las resistencias tienen el mismo valor. No sabemos cuál, pero no nos importa. El mismo. Un valor el que sea, pero en todas las 12 el mismo valor. Y lo que vamos a hacer es un circuito equivalente, es decir, una única resistencia equivalente que se comporte ella sola como todo el cubo entero, como las 12 resistencias conectadas de ese modo. La vamos a conectar, esa resistencia equivalente, tal y como veis aquí, en las esquinas del cubo, en dos esquinas opuestas, que he marcado ahí como A y B. La arista A y la arista G, perdón, la A y G. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Desde luego es un problema que no parece para nada intuitivo. Un cubo no es algo a lo que estemos acostumbrados. Así que lo primero que vamos a hacer, tal y como suelo decir, es fijarnos bien en el circuito que vamos a resolver. Tenemos que mirarlo, dejar que nos mire a nosotros, y entender bien qué es lo que está pasando ahí. En este proceso de mirar el circuito, yo lo que intento hacer es adivinar qué va a salir. Si intento adivinar cómo funciona ese circuito, aún sin saberlo, todavía no lo he resuelto, seguramente si hay algún elemento ahí que nos ayude en la resolución del circuito, lo veremos. Así que lo primero, miramos el circuito e intento adivinar qué va a pasar. Si miramos ese circuito, lo primero que nos damos cuenta es que, bueno, se trata de un circuito que es simétrico, porque es un cubo, los cubos tienen muchos ejes de simetría, así que podemos ver que, por ejemplo, si dibujo en color rojo, la intensidad de corriente, si vamos a conectar, bueno, primero voy a dibujar en azul lo que vamos a hacer. Vamos a conectar aquí, o vamos a imaginarnos que conectamos aquí una fuente, por ejemplo, una fuente de tensión, entre el punto A y el punto G. Y en nuestro equivalente tendremos que conectar la misma fuente de tensión. Así que lo que va a pasar es que vamos a inyectar energía o corriente eléctrica por un punto y va a salir por el otro. Tal y como he dibujado la fuente, que da igual porque es simétrico, lo podría haber dibujado al revés. Tal y como lo he dibujado va a haber una intensidad de corriente que va a ir hacia aquí y por el punto de salida, el punto G, hacia abajo. Y por supuesto en nuestro circuito equivalente tiene que pasar lo mismo. Así que las dos corrientes, o la misma corriente, que es la misma, en ese sentido. Así que vemos que desde el punto A va a entrar una corriente y se nos va a separar. Y se nos va a separar en tres trozos. Porque tenemos aquí tres ramas. Por cada arista se divide el cubo en tres ramas. Así que tenemos la intensidad de corriente que entra se va a dividir en tres. La corriente intentará atravesar cada una de las resistencias y vemos que en el siguiente punto se nos va a separar nuevamente en otras corrientes, en otros tres puntos. Además, como el circuito es simétrico, vemos que el problema es simétrico, pues vemos que por medio va a pasar, las corrientes se nos van a dividir, van a pasar cosas nada fáciles de intuir ahora, pero si pensamos en el punto de salida, en el G, vemos que también va a pasar lo mismo, pero al revés. Va a haber tres corrientes que se nos van a juntar en este punto de aquí, o sea que van a seguir por aquí. Ya empezamos a ver ciertas ayudas en la resolución del circuito. Sigue siendo un circuito difícil que no sabemos cómo entrar, cómo hincarle el diente, cómo empezar. Así que vamos a seguir pensando un poco. ¿Qué técnicas de resolución de circuito conocemos? Pues de momento, en las pocas clases que llevamos en este curso, hemos visto los equivalentes serie y los equivalentes paralelo. ¿Podríamos ahí aplicar serie paralelo? Es decir, ¿hay ahí alguna resistencia que esté en serie y alguna otra resistencia que esté en paralelo? Pues vamos a ver. Para que haya dos resistencias en serie, es decir, para que podamos sustituir dos o más resistencias por una sola que haga lo mismo, necesitamos que esas resistencias estén siendo atravesadas por la misma intensidad de corriente. ¿Hay ahí alguna resistencia que podemos estar seguros
que está siendo atravesada por la misma intensidad de corriente? Pues vamos a ver, vamos a fijarnos en cualquiera de ellas. Pues por ejemplo, voy a dibujar en negro. Esta de aquí, vamos a fijarnos en esta. ¿Esta está en serie con alguna otra resistencia? Pues por ejemplo, las que tiene dibujadas a continuación, esta está dibujada a continuación, ¿están en serie? Pues vemos que están unidas por un punto y ese punto tiene otra rama. De ese punto sale otra rama. Así que la corriente se va a bifurcar en ese punto. Por lo cual no podemos estar seguros de que la corriente vaya a ser la misma por esta resistencia que por cualquier otra. Porque como está unida por un nudo en el que hay varias ramas, la corriente se va a bifurcar. Así que la corriente no va a ser la misma por esta resistencia que por cualquiera de las otras a la que está conectada. Y lo mismo pasa en el otro nudo, en el nudo que tiene antes. Está conectado a varias resistencias, así que en ese nudo la corriente se va a bifurcar. Así que sabemos seguro que ahí no está en serie, esa resistencia no está en serie con ninguna otra. Y si miramos cualquier otra de las resistencias pasa lo mismo. Si miramos cualquier resistencia, por ejemplo esta de aquí, vemos que en este nudo está unida a dos resistencias, por lo cual ahí va a haber en ese nudo una bifurcación de corriente y en el nudo siguiente lo mismo. Y como esto está pasando en todas las resistencias, estamos seguros de que no hay resistencias en serie. No podemos hacer simplificaciones serie o equivalente serie. Ahora pensemos, ¿hay alguna resistencia aquí en este cubo que esté en paralelo? ¿Hay resistencias en paralelo? Vale, ¿qué se tiene que cumplir para que haya resistencias en paralelo? Pues tiene que pasar que la tensión que esté soportando todas las resistencias que estén en paralelo sea la misma. ¿Hay resistencias que estén soportando el mismo voltaje, la misma diferencia de potencial eléctrico? Pues vamos a pensar en cualquiera de ellas. Pues por ejemplo, vamos a fijarnos en esta. ¿Está en paralelo con alguna otra? Pues vemos que está unida, por ejemplo, a esta por un punto. En este punto está soportando, este punto tienen las dos, la que estamos mirando y la otra, el mismo potencial. Si en este punto y en este punto estuvieran soportando o hubiera el mismo potencial, entonces estarían en paralelo, pero no podemos saber eso porque por medio hagamos el camino que hagamos, vamos a pasar por otras resistencias. Y en esas otras resistencias habrá caída de tensión. Así que no sabemos si van a haber la misma potencial en estos dos puntos que están alejados. Así que no podemos saber si esas dos resistencias están en paralelo, o dicho de otro modo, no están en paralelo porque es seguro que la tensión que están soportando no es la misma. Y esto sucede con cualquier otras dos resistencias que busquemos. Siempre que miremos una resistencia, veremos que tiene por los diferentes lados más resistencias que hacen caídas de tensión. Así que no va a haber dos o más resistencias que podemos asegurar estén en paralelo. Así que no podemos aplicar ni relaciones serie ni transformaciones paralelo. Ni transformaciones serie ni transformaciones paralelo. Esto se nos complica. Igual el circuito a primera vista no parecía tan difícil, pero ahora vemos que no es nada fácil de abordar este circuito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que recomiendo yo siempre al principio es redibujar circuitos. Cuando un circuito tiene una geometría tal que no sabemos cómo dibujarlo o cómo empezar a resolverlo, o sí sabemos pero nos parece que es muy difícil y quizás haya otra forma más sencilla, lo que vamos a hacer es volver a dibujar el circuito. En este caso es un circuito en 3 dimensiones, algo a lo que no estamos habituados, así que vamos a dibujar otra vez el circuito, pero en solo 2 dimensiones. Y veremos si ese circuito que sea equivalente a este, que haga lo mismo porque esté conectado del mismo modo, será más fácil de entender o más fácil de resolver que este en 3 dimensiones. Para dibujar este circuito lo primero que vamos a hacer es darles nombres a las esquinas del cubo, a las aristas. Voy a poner en color azul, que es el mismo color con el que he empezado, y le voy a dar nombres, cierto orden, para que nos enteramos. Voy a utilizar letras en orden del alfabeto. Este es el A, que ya lo hemos puesto aquí. Pues voy a ir en sentido anterior, el B, el C y el D. Dar nombres siempre es muy útil y nos evita muchos equívocos, muchos problemas. Aquí va a ser el E, el F, el G, que ya lo he puesto, y el H. Tenemos 8 nudos. 8 nudos y 12 resistencias. Pues ahora vamos a volver a dibujar el circuito en un plano, ya en 2 dimensiones, pero teniendo en cuenta que cada resistencia tiene que estar unida a los mismos puntos que el circuito original.
Así que vamos a empezar a dibujar desde el punto A. A este punto de aquí le voy a llamar A. Y del punto A se bifurca, vemos, en 3 ramas. Pues de aquí van a salir 3 ramas. Cada una de esas 3 ramas le llega a una resistencia. No les doy nombres a las resistencias porque ya he dicho al principio que todas tienen el mismo valor, así que nos da igual una que otra. Con dibujarlas en el sitio correcto ya está bien, no hace falta darle valores, porque todos los valores son el mismo. Así que tenemos 3 resistencias que salen del punto A. Del punto E vamos a darle nombres para no equivocarnos, pues esta resistencia de aquí corresponde con esta, así que este es el punto E. Del punto E, esta resistencia va a ser, por ejemplo, el B, que sale aquí, la del medio, y este va a ser, pues la otra resistencia llega hasta el punto D. Voy a dibujar un poco mejor, esa D, para que no haya errores. Esto es una D. D de dedo. Bien, pues vamos a seguir dibujando el circuito, teniendo en cuenta que del E nos salen otras 2 resistencias. Pues lo vamos a redibujar del modo que salen 2 resistencias. Desde este punto sale otra resistencia. Y del B vamos al punto B, el punto B está aquí. Esta es lo que tenemos dibujado. Y de este punto sale otra y otra, que es al punto F. Pues lo vamos a dibujar, por ejemplo, lo voy a dibujar así para que me quede sitio. ¿Vale? Y del D, pues igualmente tenemos otras 2 resistencias. Y vamos a darle puntos a los extremos de las otras resistencias. El E, estamos aquí, llega hasta el F, así que este le voy a llamar, voy a decir que este es el F. Y bueno, voy a ir más despacio. Del B vamos a poner otra. Desde el punto B atraviesa uno, llega hasta el F y otro hasta el E. Pues del P uno va a unirse al punto F. Para que quede el dibujo mejor, ya que aquí hay una parte bastante complicada, y voy a intentar dibujar el final, ya que en el final resulta un poco más sencillo. Y luego nos centramos en la parte más complicada. Vamos a ir de lo más fácil, lo más sencillo, siempre es una norma que sigo yo, de lo sencillo a lo difícil. Entonces, este va a ser el punto G, que es el final, y vamos a dibujar de atrás para adelante para tener un poco más, más claro el esquema. Y nuevamente nos pasa que tenemos 3 resistencias. Y esta va a ser, pues por ejemplo, el punto C, el punto H y el punto F, que son, pues del G vemos que llegamos hasta el F, del G otra va hasta el H, que es esta de aquí, y del G va hasta el C, que es esta de aquí. Y ahora vamos a empezar a unir, para no liarnos, ya que tenemos todas las resistencias dibujadas, las uniones que nos faltan, que es, digamos, la parte más difícil. Obviamente tenemos aquí el F, pues este es el mismo punto, el F con el F. Desde el punto B está aquí, nos sale 1 hasta el F, pues vamos a unir con el F. Esto nos llega hasta aquí. Del punto B también nos sale otra, es la que va hasta el punto C. Pues este tenemos que unir con este. Pues lo dibujamos. Vamos a ver qué nos falta. Desde el punto, este de aquí es el B, el punto B está aquí. Hemos dibujado ya, no, perdón, este es el E que está aquí arriba, del E que está aquí. Hemos dibujado el F, el A ya lo tenemos, pues nos falta el H. Este tiene que ir con el H. Entonces, para que no nos confundamos, hacemos esta curvita que indica que ese punto no está unido, esos 2 cables, o esas 2 líneas. ¿Qué más nos falta? Desde el punto D, el punto D está aquí, tenemos que unir al H y al C. El C lo tenemos fácil, vamos a dibujar aquí recto, y al H hemos dicho, del D al H, que está aquí. Pues, por ejemplo, lo voy a dibujar así. Bien, ya tenemos un circuito equivalente. Este circuito que hemos dibujado es equivalente al anterior. No hemos hecho nada, ninguna transformación, solo lo hemos redibujado porque viéndolo así nos puede resultar más fácil de entender. En este circuito que tenemos dibujado, que es el mismo que el anterior, que es el mismo que el cubo, vamos a empezar a fijarnos para deducir algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver
dónde cae la tensión que estarán soportando entre los puntos A y G. Recordad que entre los puntos A y G es donde vamos a conectar una fuente. Pues entonces vamos a ver cómo es la caída de tensión en el camino desde el A hasta el G. Por ejemplo, vemos que si seguimos la rama de arriba, llegamos desde el punto A, voy a dibujar por ejemplo en azul, desde el punto A, llegamos hasta el G, pasando pues por ejemplo por esta de aquí, esta resistencia aquí, de la A a la E a la F y de la F al G. O sea que hemos atravesado 3 resistencias. Si seguimos cualquier otro camino, pues por ejemplo por aquí, por el medio, si vamos de la A a la B, de la B por ejemplo vamos a la F y de la F nuevamente a la G. Siempre pasamos por 3 resistencias. Para llegar del punto A al punto G, vemos que siempre llevamos 3 resistencias. El camino que sigamos siempre caen 3 resistencias. O sea que el voltaje que soporten desde el punto A al G va a caer en 3 resistencias. Esto ya nos puede resultar muy útil para empezar a sacar ecuaciones, aplicando únicamente la ley de Ohm. Vamos a sacar ecuaciones que nos permitan resolver el circuito. Y eso parece relevante. ¿Qué más nos podemos dar cuenta? Pues vamos a fijarnos por trozos. Tal y como tenemos dibujado aquí el circuito, puede ser bastante evidente que aquí hay mucha simetría y que, por ejemplo, este trozo de aquí, la corriente que entre por aquí, la voy a dibujar en rojo, que la corriente siempre la dibujo en rojo. La corriente que entre se nos va a separar en 3 trozos. Que son, si fijáis, es lo mismo que tengo aquí dibujado aquí, la corriente que se divide en 3 trozos. Y lo interesante es que en la corriente en estos 3 trozos va a ser exactamente la misma, porque como todo el circuito, tal y como vemos aquí, es simétrico, vamos a fijarnos, vamos a mirarlo en trozos, este trozo es simétrico, este trozo y este trozo. Tenemos como 3 trozos en los que se guarda una total simetría. Lo misma simetría que hay en las 3 de entrada, está aquí en las 3 de salida. Lo voy a dibujar en rojo nuevamente. Tenemos las 3 corrientes que llegan al punto G. O sea, en el punto A, aquí, se separa en 3. Esas corrientes se separarán por aquí y llegarán al punto F, el F, H y C, y a través de estas resistencias se unirán nuevamente hasta el punto G. Como hay simetría, vemos efectivamente que la corriente total va a ser por estas resistencias de aquí un tercio, la corriente va a ser un tercio de la total, y en la parte del otro lado, como es simétrico, va a pasar lo mismo. Así que ya podemos sacar una pequeña conclusión, que de la corriente total, una fórmula de la corriente total que inyectemos al circuito, que no sabemos cuál es, porque no sabemos a qué fuente lo vamos a conectar. Pues sabemos que esta va a ser un tercio de la corriente que pasa, por ejemplo, lo voy a llamar, pues por ejemplo, al punto E, por ejemplo. La corriente que llega al punto E, antes de separarse, va a ser un tercio de la total. Y lo mismo pasa con la corriente que pasa en el punto B y en el punto D, porque es simétrico. Entonces ya estamos sacando ciertas conclusiones solo mirando el circuito, no hemos aplicado ninguna técnica de resolución. Y exactamente lo mismo va a pasar en el F, en el G, perdón, en F, H y C. Y en la parte del centro, que es donde está el lío, la parte más complicada es sin duda la del centro, que es donde se separan las corrientes en más trozos. Es decir, al punto E, por ejemplo, nos llega una corriente que ya sabemos que es un tercio de la total. Y ahí se separa en otras 2 corrientes nuevas. Una por aquí. Lo voy a dibujar en otro color un poco más clarito para diferenciar. Por ejemplo, lo voy a poner en naranja. Esta corriente y esta otra corriente, que van a ser, si nos fijamos, más pequeñas, porque se separa en 2. La corriente que le llega es un tercio y aquí se separa en 2, que como todo es simétrico, va a ser iguales. Así que la corriente que pasa por aquí, del E hasta el F, es un tercio. Las corrientes que van en este trozo que hay aquí, lo voy a dibujar así, son de la mitad de un tercio, es decir, un sexto. Mientras que las corrientes que pasan en este trozo de aquí
son de 1/3. Y en este otro trozo de aquí, todas las corrientes son también de 1/3. Si nos fijamos, si lo miramos en el circuito original, en el cubo, pues también nos podríamos haber dado cuenta. Lo que pasa es que al ser un cubo nos resulta más antiintuitivo. Pero vemos que la corriente que llega hasta el punto E, por ejemplo, se separa en dos. La corriente que llega hasta el punto B se separa también en dos. Y la corriente que llega al punto D también se separa en dos. Y como todo es simétrico, vemos que tenemos como 3 trozos en el circuito. Desde el punto A tenemos 3 resistencias, que por cada una de ellas irá 1/3 de la corriente. Desde el punto G, al punto G le llegan 3 resistencias, que también es 1/3 de la corriente, mientras que la unión de esos nuevos vértices por ahí, siempre son 2 resistencias en lugar de 1, así que les está atravesando una corriente que es la mitad que la que le llega, o sea, 1/6 en lugar de 1/3. Y con esto ya podemos darnos cuenta de todo lo necesario para resolver el circuito. Por ejemplo, ¿cuál es la caída de tensión en cualquiera de estas resistencias del primer trozo que he marcado aquí? Pues si la corriente que les atraviesa cada una de ellas es de 1/3, ya sabemos, en esta va a ser de 1/3. En la final también va a ser de 1/3. Y en las del medio, en todas las resistencias que están en el centro del cubo, va a caer una caída de tensión que es la mitad, porque en cada una de ellas pensad que estamos aplicando la ley de Ohm. Caída de tensión es corriente por resistencia. Si todas las resistencias son iguales y la corriente que atraviesa cada una de las resistencias que están en el centro es la mitad de la corriente que atraviesa las otras, ya sabemos que si cae una unidad, por ejemplo, le voy a llamar V. Le voy a llamar V a la caída de tensión que cae en unas resistencias de las del centro. En esta cae V, en esta cae V, están todas soportando la misma tensión. En esta cae V, en esta cae V, en esta V. Un voltaje que no sé cuál es, pero le voy a llamar V. Pues en esta de aquí va a ser el doble, porque como le está atravesando el doble de corriente a cada una de esas resistencias, sabemos que va a ser 2V y en el trozo final también pasa lo mismo. Así que la alimentación total, pues la tensión que voy a llamar entre A y G es igual a 2 veces V más V más 2 veces V. Así que van a ser, como veis, 5 trozos. 2 trozos en uno, 2 trozos en otro y un trozo en el inicial. Así que si lo hacemos en quintos, esto va a ser la caída de tensión, va a ser igual que 2 quintos de VAG de la alimentación más 1 quinto de VAG más 2 quintos de VAG. No me cabe ahí, pero lo entendéis. Se ve. ¿Qué obtenemos de ahí? Pues si ya sabemos cuál es la caída de tensión en cada trozo, pues podemos pensar cuál es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente la vamos a calcular mediante la ley de Ohm, que es tensión entre corriente. Por ejemplo, vamos a centrarnos en cualquiera de las resistencias de las iniciales. Por ejemplo, en esta. ¿Cuál es la caída de tensión que está soportando? Pues ya hemos visto que es 2 quintos de la tensión de alimentación. Entonces, en vez de V voy a escribir. Estamos hablando solo de esta resistencia. En vez de V, 2 quintos de la tensión de alimentación VAB. Y la corriente en esta resistencia es 1/3 de le voy a llamar I total, que es la corriente que entra al circuito. Así que tenemos una fórmula que nos dice que esto es equivalente a resistencia equivalente, ¿verdad? Pues ya tenemos una fórmula en la que nos aparece la tensión de alimentación. Bueno, aquí no lo he puesto, esta es la de alimentación, la tensión que soporta entre A y G. Tenemos una fórmula que hemos obtenido mirándonos solo en una de las resistencias, pero lo que nos ha aparecido en la fórmula es la tensión de alimentación entre todo y la corriente que le entra a todas, no solo la que pasa por esta resistencia. Para obtener la fórmula he mirado esta resistencia, pero gracias a la información que habíamos obtenido antes, nos ha salido o podemos escribirla teniendo en cuenta la tensión que nos interesa, que es la de todo el circuito, y la corriente que nos interesa. Entonces, haciendo la operación que nos ha salido aquí, ya tendremos la resistencia equivalente. Simplemente
lo volvemos a escribir, lo voy a escribir aquí abajito en un hueco que me queda. Tengo que 2 quintos dividido 1/3. Pues 2 quintos dividido 1/3 lo puedo escribir como 2 entre 5 por 3, 1, es decir, 6 quintos de la tensión, perdón, esto es 6 quintos de la resistencia. Así que la resistencia equivalente es 6 quintos del valor de cualquiera una de las resistencias. Recordad que todas las resistencias eran iguales. Pues ya tenemos 6 quintos de la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, esta que tenemos aquí, son 6 quintos del resto de resistencias que todas tenían el mismo valor. No lo había escrito, pero les llamo R a todas. Pues ya sabemos que la resistencia equivalente es 6 quintos de la resistencia, cualquiera de las 12 que tienen el mismo valor. Como veis, no hemos aplicado más que la ley de Ohm, nada más. La ley de Ohm y entender el circuito. ¿Cómo hemos llegado a entender el circuito? Pues únicamente redibujándolo. Redibujando el circuito, muchas veces deducimos cuáles son las circunstancias especiales de ese circuito que nos pueden ayudar a luego a resolverlo, o por lo menos a simplificar el proceso de resolución. Y eso solo lo hemos hecho mirando el circuito, dejando que el circuito nos mire a nosotros, intentando redibujarlo o intentando adivinar qué va a salir y redibujando. Si no sabemos cómo meternos con un circuito, lo volvemos a dibujar de una manera distinta, con cuidado de que cada resistencia tiene que estar conectado a los mismos puntos. Y con eso solo, muchas veces ya tenemos el método para resolver el circuito. Como veis, era un circuito muy complicado y que lo hemos resuelto aplicando única y exclusivamente la ley de Ohm, nada más. Por supuesto, se podría hacer este circuito de otras maneras, con técnicas que iremos viendo en los circuitos en las siguientes clases. Pero muchas veces ni siquiera es necesario. Si miramos bien el circuito y dedicamos unos segundos o un par de minutos a intentar entenderlo, podemos encontrar una forma alternativa que nos ahorre mucho tiempo. Y eso era lo que quería ver con este circuito tan raro y tan especial en la clase de hoy. Si queréis más clases de este tipo, recordad que para verlas en los primeros días de la publicación, pues suscribiros y activar la campanita y todas las demás notificaciones, porque si no, no os va a llegar. Y si no queréis ver estos vídeos nada más subirlos, lo mejor es que no os suscribáis o quitéis la suscripción. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.